¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, esta presentación se expuso en la Universidad de Los Ríos, en Tabasco, y le agradecemos de antemano la invitación para el 10º Simposio de Investigación Multidisciplinaria, a la cual nos invitaron. Y nos pidieron precisamente hablar, ¿no? de algo que fuera de vanguardia y que fuera, digamos, un tema con cierta controversia, del cual pudiera debatirse, recibir feedback, retroalimentación, mejor dicho, ¿no? Para no estar mezclando idiomas. Y dados los tiempos y la transición en la cual nos encontramos ahora, de ir dejando los elementos de la tercera industria 3.0 y para ir ya encaminándonos en la cuarta revolución industrial, en la industria 4.0. Por eso es que nos dimos a la tarea de exponer ese tema, conocido como los gemelos digitales, dado a conocer en ese simposio internacional como la última frontera de la ingeniería mecatrónica. Bueno, el contenido de esta presentación, vamos a ver los antecedentes, vamos a ver qué es un gemelo digital, qué usos tiene, cómo puede crearse y por qué el gemelo digital es la última frontera de la mecatrónica, por qué proponemos esa singular frontera, singular y polémica frontera, conclusiones, referencias y al final agradecimientos. Bien, en 2013 habíamos hecho este trabajo junto con el doctor, el connotado doctor Leonel Corona y el recién graduado, por cierto, de doctor en ese tiempo, Juan Carlos Trujillo Caballero, eh, profesor del Tecnológico de Celaya y del Tecnológico de Monterrey, Campus Veracruz, acerca de la tendencia en la enseñanza de la ingeniería mecatrónica y su campo disciplinar. Hemos de decir, como alguna vez, o citando al profe Pastrana, hemos de confesar nuestros pecados en aquella publicación de la revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo, pues expusimos básicamente la tendencia en la enseñanza de la ingeniería mecatrónica, pero encontramos un problema para observar con detalle su campo disciplinar. Y eso porque en 2013 pues buscábamos hacer esa recapitulación, ¿no? De la amplitud del campo disciplinar de la mecatrónica. ¿Dónde inicia? Eso sí es claro, cómo inicia como concepto en Japón, digámoslo así, cubriendo el último tercio de la tercera, de la industria 3.0. El último tercio vamos a considerarlo de 1960 a 1970 a 2010, 2014, ¿no? ¿Hacia dónde avanza? Hacia lo que es básicamente la inteligencia artificial, pero no es propiamente dicho eso. Vamos a ir avanzando, de hecho, a Tabasco llevamos otro trabajo hablando acerca de los sistemas ciberfísicos, en donde detallamos con bastante precisión cuáles son los sistemas mecatrónicos de última generación y dónde empiezan los sistemas ciberfísicos, la diferencia fundamental, ¿no? Y una pregunta que no se podía contestar en ese entonces, ¿hasta dónde está su frontera? Lo cierto es que la ingeniería eléctrica de potencia tiene sus fronteras bien definidas respecto a la ingeniería mecánica, respecto a la ingeniería electrónica, ¿no? Que son, digámoslo así, la ingeniería que la antecede de la industria 1.0, con la ingeniería eléctrica de potencia siendo protagonista en la industria 2.0, y las fronteras, ¿no? Que tiene respecto a la ingeniería que posteriormente se colocó en la parte superior de la ingeniería eléctrica de potencia, que vendría siendo la ingeniería electrónica, ¿no? O sea, la ingeniería eléctrica de bajas señales, ¿no? Y obviamente con el manejo de electrones, pues ingeniería eléctrica es manejo de electrones, no solamente de altos niveles de intensidad y de tensión, sino de bajos niveles y de altas frecuencias también. Antecedentes. Bueno, se hicieron trabajos durante estos de 2013 para acá, 7 años, en este ciclo de 7 años, como lo que es herramientas de cómputo libre de libre distribución para la enseñanza de las ciencias básicas en la ingeniería mecatrónica. El perfil de egreso en ingeniería mecatrónica, evolución y campo disciplinar.
un tanto diferente al anterior, al citado en la Universidad de Palermo, las sinergias que evidencian la evolución de la enseñanza de la ingeniería mecatrónica. Vale manifestar que se hace un fuerte énfasis en temas que se dejan de lado a la hora de hacer planes de estudio de estas ingenierías interdisciplinarias, como lo que es precisamente la interdisciplinaridad como verbo. No como, bueno, como sustantivo sí también, porque un tópico interdisciplinario obviamente convierte, ¿no?, a ese tema en un tema que interviene en varias disciplinas, ¿no? Eso es un tópico interdisciplinario. Un tópico multidisciplinario, pues obviamente unas múltiples disciplinas, pero la interdisciplinariedad o hacer interdisciplinariedad implica precisamente un verbo, una acción. Avanzar en la interdisciplinariedad implica pasar en los diferentes estadios de la interdisciplinariedad para llegar a hablar finalmente de un tema único. Entonces, hablar de la interdisciplinariedad en el tiempo implica emplear interdisciplinariedad como verbo. Continuando con la ingeniería mecatrónica como fundamento en la transición hacia la industria 4.0. Hay quien manifestaba que la ingeniería mecatrónica iba a ser protagonista. Sin embargo, hemos de manifestar en cierta medida, también con dolor, por qué no decirlo, con un dejo de tristeza y de nostalgia, que la mecatrónica empieza a dejar su protagonismo, como en su momento la ingeniería electromecánica también lo dejó su protagonismo en manos de la mecatrónica. Hoy día la mecatrónica empieza a dejar su protagonismo, en cierta medida, en favor de los sistemas ciberfísicos, ¿no? Entonces la ingeniería mecatrónica, digámoslo así, que es el fundamento del último tercio de la industria 3.0 para iniciar la industria 4.0. De eso se habló precisamente en Celaya, en los congresos de Academia Journals, no hace mucho, ¿no? Alternativas de hardware de arquitectura ambiente en el desarrollo de proyectos de fin de carrera en ingeniería mecatrónica, ¿no? Un tema, digamos, paralelo en ese sentido. Y otro, reduciendo la cantidad de asignaturas en la docencia de las nuevas ramas de la ingeniería, en su transitar de lo interdisciplinar a lo transdisciplinar. Ahora que observamos la mecatrónica que ya empieza a dejar su protagonismo en favor o en manos de la ingeniería de los sistemas ciberfísicos, ese protagonismo que todavía va a ser patente, es evidente eso, en la industria 4.0, lo debería de haber dejado la ingeniería mecatrónica ya como un tema, no como una sinergia de tecnologías. Entonces, cuando se hubiese ya hablado, cuando en estas fechas se tendría que estar hablando ya de la mecatrónica como tema en particular, como una rama unidisciplinar, porque ahora a la mecatrónica le toca hacer interdisciplinaridad en los sistemas ciberfísicos. O sea, la mecatrónica es ahora en los sistemas ciberfísicos lo que la electromecánica fue para la mecatrónica en los años 60, 70 del siglo pasado, ¿no? Muchos jóvenes, incluso el doctor Leonel Coronay, graduado en electromecánica, ¿no? Y varios de ellos nos decían, bueno, si hubiera habido mecatrónica, yo la hubiera estudiado, sí. Sin embargo, uno se pregunta, bueno, mucho de la mecatrónica tiene electromecánica. De hecho, se puede decir que la mecatrónica, para considerar un sistema o un dispositivo o un proyecto terminal, un proyecto de fin de grado, un trabajo terminal mecatrónico, implica por fuerza y por necesidad que sea algo tangible. Pero la pregunta es, y el tema de la plática es, ¿por qué el gemelo digital tendría que ser la última frontera de la ingeniería mecatrónica? No. Bueno, empezamos que es un gemelo digital, a definirlo, digital twin, dicen, ¿no? Contrariamente a lo que pudiera imaginarse, es algo mucho más que simplemente una imagen o una animación digital, ¿no? Yo sé, de paso, de repente empezamos a ver animaciones digitales y alguien dice, eso es un gemelo digital. Hacíamos una comparativa también platicando con los alumnos de primer semestre y les decía, del modo tal que una uña tuya no eres tú,
es una parte de ti, contiene tu ADN, pero una uña no es un ser humano. De la misma forma, una animación digital hecha en Blender o cualquiera de esos motores que hay para hacer animaciones digitales no es un gemelo digital, ¿no? Es una parte de él, es una uña de él, ¿no? O sea, una animación digital no es precisamente un gemelo digital. Y lo vamos a aclarar a continuación. Un gemelo digital es un equivalente virtual de un sistema real y describe su comportamiento dinámico de acuerdo a Rosent de 2019. Y aquí podemos observar, sí, una imagen de una turbina de avión, pero simplemente el hecho de que podamos hacer un avión digital o digitalizar un avión, eso no es un gemelo digital, porque esa animación digital tendría que someterla a esfuerzos, a dinámicas, incluso, ¿no?, a pruebas destructivas digitalmente hablando. Así como someto a una turbina a lluvia y a una serie de pruebas, incluso hasta su destrucción, ¿no?, para ver su capacidad última, ¿no?, su capacidad límite, ¿no? Así tendría que someter también a un gemelo digital, y un gemelo digital también tendría que destruirse digitalmente hablando, ¿no?, para poder decir, oye, si este elemento llamado de gemelo digital describe todas y cada una de las características del dispositivo que representa, ¿no? En esencia, como les decía, una turbina o el gemelo digital de una turbina tiene que estar sometida y puede y debería hacerse todas y cada una de las pruebas a las que sometemos a una turbina real. Y en caso de por ahí haber una falla o algo, también tendría que destruirse. Esto no significa que un gemelo digital se destruyera, pero también tendría que tener la animación de un fuego, de una falla, de una fractura, de una falla plástica, por decirlo de alguna manera. Y en este caso, por ejemplo, el gemelo digital de esta máquina CNC no solamente tiene y nos da todas y cada una de las características de cada botón, ¿no?, sino que también podría programarlo y tendría que hacer todas las animaciones y todo lo que un momento dado una máquina de control numérico de corte hace. Incluso si a un gemelo digital, ¿no?, lo programo con una falla, al igual que alguien en su inexperiencia pudiera programar una máquina de control numérico y se rompiera la herramienta de corte, también tiene que suceder lo mismo en el gemelo digital. Dicho de otra forma, un gemelo digital nos va a dar santo y seña todas y cada una de las características en cuanto al material, el modo de fabricarlo, dimensiones, ¿no?, todas y cada una de las estructuras que en el interior tiene una máquina de control numérico, su electrónica de control, su electrónica de potencia, sus motores, ¿no?, su sistema de refrigerante, ¿no?, las tapas, las señales, las alarmas, ¿no? Todo eso contiene el gemelo digital. O como quien dice, crear un gemelo digital es algo más que simplemente una animación digital. ¿Qué usos tiene? Se emplea para validar, como les decía, variación de diseño o dimensionamiento. Es principalmente un modelo de simulación que replica propiedades o el comportamiento del sistema considerado. El término 1 enfatiza que el modelo replica con precisión el sistema. Cubre varios aspectos, si no es que la verdad debería de ser todos, y puede responder preguntas detalladas en varias disciplinas o con respecto al sistema en general. Aquí podemos observar, ¿no?, cómo se hace un análisis térmico, un análisis del fluido, un análisis de los esfuerzos. Incluso la máquina de control numérico tendría que responder a cuestiones dinámicas. Al gemelo digital, si en un momento dado al gemelo, a la máquina numérica de control numérico de corte, lo someto a una velocidad de corte mayor que la que debería de tener un material, ¿no?, y si en un momento dado lo quemo, lo flamea, ¿no?, lo mismo tendría que suceder. Replicar la falla en el gemelo digital, ¿no? Entonces se emplean los gemelos digitales la manufactura asistida por computadora, el diseño asistido por computadora, la ingeniería asistida por computador, ¿no? En el caso de un robot me tiene que dar
todos y cada uno de los esfuerzos, ¿no? En una simulación alguien dice, bueno, puedo pedirle a un albañil, si un albañil en un momento dado construye una casa en 365 días, teóricamente el gemelo digital, 365 albañiles me construirían la casa en un día. Pero eso no es una realidad. Porque si en un momento dado el gemelo digital me tiene que contener, para el caso de la casa, los tiempos de fraguado, los tiempos de secado, los tiempos que en un momento dado una casa necesita para quedar lista para el siguiente proceso, ¿no? Para el siguiente proceso. En todo caso, el gemelo digital tiene que tener toda esa información. ¿Qué usos tiene? Los sistemas tangibles generan datos a partir de sensores instalados o de varios software que están integrados en esos sistemas. La conectividad de todos los sistemas y la digitalización son sus impulsores técnicos. Las aplicaciones en esta área se basan en la recopilación y análisis de datos y la combinación con métodos de inteligencia artificial. Lo que implica que en el caso, por ejemplo, de un motor de combustión interna, me tiene que dar el par máximo en operación y me tiene que dar una característica que incluso en el caso de los puentes, ¿no? Ciertas vibraciones pueden hacer al sistema entrar en resonancia. Lo mismo en un motor eléctrico, un motor térmico, ¿no? ¿Qué condiciones pueden hacer que la caldera explote? Y si al gemelo digital lo someto a esas condiciones, también tiene que explotar. O considera el hecho de que se lleve a cabo esa falla. Entonces el gemelo digital, nuevamente, es mucho más que una animación. ¿Cómo puede crearse? Pues son requeridas todas, sin excepción de alguna de ellas, todas las herramientas de ingeniería asistida por computadora. La manufactura, el diseño, herramientas de diseño desde el conceptual hasta los más sofisticados de diseño mecánico, diseño eléctrico, electrónico e incluso hidráulico. ¿No? Finalmente, y quizás el más vistoso, aunque el elemento menos ingenieril, pues la animación digital. Dicho sea de paso, ¿no? ¿Cómo puede crearse? Para el caso de los gemelos digitales de dispositivos o sistemas mecatrónicos, participa sin excepción todas las áreas tecnológicas que conforman la intersección de las disciplinas de la ingeniería mecatrónica. O sea, por obvias razones tiene que haber computación digital, control, electrónica, sistemas digitales, electromecánica, transductores, sensores, modelado, simulación, vibraciones mecánicas, tema que en un momento dado quizás a alguien pudiera haber olvidado, pero que en el caso de los gemelos digitales de los sistemas mecatrónicos es por demás necesario e imprescindible, ¿no? Porque en un momento dado un gemelo digital igual y a lo mejor nos responde súper bien a una entrada, a una salida, pero a lo mejor el gemelo real sí entra en resonancia y sí puede llegar a destruir parte del sistema. Cosa que debe también contener el gemelo digital. ¿Por qué el gemelo digital es la última frontera de la mecatrónica? Bueno, en 2013 se hizo ese análisis disciplinar de la ingeniería mecatrónica, se encontró su origen, su destino, la trayectoria que lleva y las disciplinas que hacen sinergia en ella y los problemas que resolvía, ¿no? Nos dimos cuenta que eran de muy amplio espectro. Hay gente mecatrónica metida en cuestiones hidráulicas, hidrotérmicas, de calor, en energía, en textiles, ¿no? Midiendo un sinfín de problemas industriales, ¿no? Pero cuando emerge otra sinergia ya más avanzada, ¿no? Que no solo aprovecha lo mecatrónico, sino que lo enlaza con otras tecnologías, ahora intangibles, como sucede en los sistemas físicos, se encuentra un final y también un inicio. Y esto se da con el advenimiento de la industria 4.0. No tengan ningún temor, jóvenes mecatrónicos. Con esto no estamos queriendo decir que la mecatrónica llega a su fin. No. Lo único que queremos manifestar con el gemelo digital es que ahí está la frontera de la mecatrónica. Lo que sigue a continuación, donde ya la mecatrónica tiene que hacer sinergia. Antes las tecnologías hacían sinergia en la mecatrónica. Ahora la mecatrónica hará sinergia con otras tecnologías intangibles en los sistemas ciberfísicos, ¿no? ¿Por qué el gemelo digital es la última frontera de la mecatrónica? Bueno, pues porque la mecatrónica es la evolución de los sistemas electromecánicos
y están todos ellos guiados por el hardware. Dicho sea de paso, no hay proyecto de fin de carrera mecatrónico que no tenga algo tangible. Lo debe de tener. ¿Por qué? Pues porque se sustenta en lo mecánico, que es tangible, en lo eléctrico, bueno, la energía, son tangibles sus efectos. Y lo electrónico, todo el hardware, ¿no? La ingeniería industrial, ¿no? Hace de ello algo sistémico, ¿no? El diseño mecatrónico y sus metodologías, porque no tiene nada más una. Y la frontera que encuentra con los sistemas ciberfísicos, los cuales están guiados por el control. Obviamente también aquí en los sistemas mecatrónicos hay control, ¿no? Eso lo volvimos a colocar ahora que nos pidieron el trabajo final de los sistemas ciberfísicos. Al control también lo colocamos aquí, ¿no? La comunicación y la computación y la ingeniería de sistemas. Pero a los sistemas ciberfísicos los guía el software. He ahí la diferencia fundamental. Entonces, todavía queda algo difuso, ¿no? El asunto de que, ¿y dónde está la frontera? ¿Y por qué un gemelo digital, que en un momento dado es pura información computacional? ¿Por qué todavía el gemelo digital está dentro de la frontera de la mecatrónica? Bueno, la realización de los gemelos digitales desde la perspectiva educativa sigue siendo muy novedosa actualmente y desde la perspectiva tecnológica aún se sigue desarrollando, por las razones expuestas anteriormente. Dado que de momento es posible ya presentar visualmente modelos muy completos y vistosos y más aún darle animaciones sofisticadas con tecnologías de animación digital, pero esto en esencia no es ingeniería hasta que empezamos a considerar que el gemelo digital es algo mucho más que solo dibujos computacionales animados, puesto que con ellos deberá ser posible realizar, analizar, simular y considerar muchos aspectos inherentemente prácticos. Dado que con un gemelo digital podríamos simular el maquinado de un material muy duro implicando la poca pericia de un novato. O sea, los gemelos digitales servirán para entrenar ingenieros novicios. Bueno, y que al realizar la simulación, la máquina de control numérico de corte en el gemelo digital, la máquina deberá presentar muy seguramente un desperfecto, cuando a lo mejor de manera experimental o con poca pericia a un novato encaja el buril o le pide a la máquina que desbaste una superficie con una dureza que seguramente no lo podrá hacer, ¿no? Pero sin daños colaterales costosos desde el punto de vista económico, ¿no? Como les decía, el gemelo digital nos va a servir para entrenar novicios y para poder crear fábricas digitales, ¿no? Y observar cómo se va a comportar. Pero claro, una fábrica digital también tiene que dar tiempo para el mantenimiento. ¿Y cómo me voy a dar tiempo? ¿Cómo me voy a dar cuenta que una máquina necesita un mantenimiento? Pues porque el gemelo digital me lo tiene que decir. El gemelo digital me tiene que decir si desbastas tanto material por tanto tiempo, 7 días a la semana, 25 semanas, después de ese tiempo, tienes que programar un mantenimiento. Tienes que verificar todas y cada una de las partes que han estado en movimiento, porque el gemelo digital te tiene que decir que ya es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque la máquina estuvo sometida a mucha vibración, porque estuvimos desbastando material muy duro, o porque simplemente llega el tiempo. Finalmente, y aun cuando un gemelo digital es un resultado tecnológico casi completamente intangible, representa un sistema completamente tangible. Digo, podemos hacer animaciones digitales de cosas que en un momento ya no existen en el mundo, pero que alguna vez sí existieron, ¿no? Digo, eso no es un gemelo digital, porque
el gemelo tangible ya no existe. No podríamos verificar qué tan duro es, de qué material estaba hecho, ¿no? Por aquello de que alguien dijera, no voy a hacer el gemelo digital del Faro de Alejandría o del Coloso de Rodas o de alguna otra maravilla del mundo antiguo, ¿no? O de los jardines colgantes de Babilonia. Se pueden hacer animaciones digitales de esos sistemas, pero un gemelo digital, para el caso de los gemelos digitales de la mecatrónica, tiene que estar presente el gemelo tangible. O lo que es lo mismo, voy a hacer el gemelo digital de una máquina CNC. La máquina CNC que voy a crear como gemelo digital tiene que corresponder al gemelo tangible, ¿no? Como quien dice, yo voy a hacer y provocar una falla en el gemelo tangible, el gemelo digital con las mismas características de entrada también tiene que presentar esa falla. Si voy a hacer el gemelo digital de una subestación a la cual le exijo más potencia de la que puede transformar, ¿no? La subestación tangible se va a quemar o va a disparar ciertos relevadores de protección, como el relevador Buchholz, el relevador de potencia, el relevador, los que hubiera. Pues el gemelo digital tiene que hacer lo mismo, tiene que disparar esos relevadores de protección, pues porque está hecho así. Como quien dice, el gemelo digital solo lo puedo hacer desde la perspectiva mecatrónica como un proyecto si su contraparte tangible existe. Finalmente, y aun cuando el gemelo digital es un resultado tecnológico casi completamente intangible, habíamos dicho, representa un sistema completamente tangible. Y en el caso específico de esta publicación o de este trabajo, representa un sistema mecatrónico, una máquina o un robot o algún otro artefacto de naturaleza tangible, siendo por estos hechos por los cuales se considera la tecnología de los gemelos digitales como la última frontera de la ingeniería mecatrónica en su campo disciplinar. ¿Sí? Finalmente llegamos a lo intangible en la mecatrónica. Pero ese intangible representa algo tangible, ¿no? Bueno, referencias, las que ya se habían comentado. También aquí presentamos a estos autores franceses que ponen en contraparte a los sistemas mecatrónicos con los sistemas ciberfísicos, ¿no? Del cual tomamos, por cierto, esa imagen, ¿no? Los gemelos digitales de la mecatrónica, de las máquinas herramientas. Esta referencia está bastante efectiva porque precisamente nos dice, ¿no? Un gemelo digital también deberá poder presentar, ¿no? Fenómenos de resonancia en el caso, por ejemplo, de las máquinas mecatrónicas que lo presentan, ¿no? Debería de poder también hacerse, ¿no? Finalmente también la evolución desde los sistemas mecatrónicos hasta los sistemas ciberfísicos, un punto de vista educativo. Y bien, por mi parte es todo, agradezco el favor de su atención, muchas gracias.